Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a narrar, comentar y analizar un cuento de un gran autor ruso. Se trata de Anton Chekhov, este gran cuentista de la literatura rusa, y justamente es un cuento de terror, de miedo, esos cuentos de suspenso, por ejemplo, como esos cuentos de este gran autor también norteamericano Edgar Allan Poe. El relato en cuestión se llama Una noche de espanto. Y está también este librito que viene acompañado de dos cuentos más. Bueno, vamos a la historia. Esa historia es narrada en primera persona por un personaje llamado Iván Panigirin. Y este personaje siniestro nos cuenta que tuvo una noche de espiritismo, justamente en una noche de Navidad. Él nos cuenta que regresaba a su casa una noche de Navidad del año 1883 en medio de una densa niebla. Dice que con unos amigos había practicado una sesión de espiritismo, de llamar almas. Entonces, cuando estaba arrastrando su casa, veía que todo estaba oscuro, veía que todo estaba totalmente siniestro, que hacía frío, había una niebla oscura y que no había gente en la calle, ¿no? Que estaba totalmente desolada. Los callejones que él pasaba para llegar a su casa, ya que él vivía en Moscú en esa época, vivía en un barrio alejado, él veía que no había gente, entonces empezó a sentir miedo. ¿Pero por qué sentía miedo? Porque dice que en el momento de hacer la sesión, ellos habían invocado el alma de un amigo que estaba muerto, y este amigo les dijo: se acaba tu existencia, arrepiéntete, le dijo a él, a Iván, ¿no? Se acaba tu existencia, arrepiéntete. Y cuando él quiso que se lo repita de nuevo, o preguntarle algo más, este le respondió: será esta noche, esta misma noche. Entonces él dice, él no creía en el espiritismo, pero una alusión tan directa a la muerte es para asustar a cualquiera. Entonces él está rezando por su casa, y camina a su casa y no escuchaba ni un alma, ni una voz humana, nada. Entonces él no miraba, ni siquiera miraba para atrás ni para el costado, porque tenía miedo de que algo le pase, ¿no? Él estaba seguro de que si miraba atrás o miraba al costado, la muerte lo iba a encontrar. Aquel miedo no me abandonaba. Subí los 4 pisos de mi casa y abrí la puerta de mi cuarto. Mi modesta habitación estaba oscura. Yo vivía en un cuarto piso en una casa que otro amigo le alquilaba también. Si había de creer en las palabras del espíritu, la muerte iría esta noche. ¡Qué horror! El viento aumentó y los aullidos fueron más temibles. Las ventanas temblaban como si alguien las golpeara. No pude continuar con mis pensamientos. Al encender un fósforo, ante su luz amarilla y débil que alumbraba el cuarto, un espectáculo inverosímil y horroroso se presentó ante mí. O sea, él había entrado a su cuarto. Lo primero que hizo, como estaba todo oscuro, encender un fósforo. Y cuando encendió un fósforo, él prefirió no haberlo encendido. Él prefirió que una ráfaga de viento lo apague. Él prefería 1000 veces que no hubiera encendido el fósforo. ¿Por qué? Porque lo que vio fue lo siguiente. En medio del cuarto había un ataúd. Un ataúd. Un féretro. Entonces, él se quedó totalmente estupefacto, ¿no? Lo que hizo fue, sin pensarlo más, salí como loco, escaleras abajo. En el pasadizo todo era oscuridad. Los pies se me enredaban en el abrigo. No sé cómo caí, no sé cómo no caí. En la calle me apoyé en un farol e intenté tranquilizarme. Mi corazón latía fuertemente, mi garganta estaba seca. Él vio verdaderamente un ataúd, ¿no? Que era un ataúd, todavía lo vio, que era un ataúd elegante y era de color rosado. Pero un ataúd con mucha elegancia, como si fuera de una persona rica, ¿no? Tenía una cruz dorada de oro sobre la tapa. Entonces él pensó que pertenecía a una persona de dinero, ¿no? Y una mujer, porque era un ataúd de color rosado. Entonces él se preguntó qué habrá pasado, sería un crimen, no sé, porque la llave él la dejaba en un lugar que solamente sabían sus amigos más cercanos, y ningún amigo cercano iba a meter un ataúd en su cuarto, pues, ¿no? Entonces lo que hizo fue seguir pensando en esa sesión de espiritismo que tuvo. Él dijo: los espíritus me han profetizado la muerte. Ellos me habrían enviado el ataúd. No creía y aún no creo en el espiritismo, pero tal coincidencia era capaz de desconcertar a cualquiera. Es imposible. Soy un miedoso, un chiquillo. Habrá sido una alucinación, quizá había algo que no existía. Bueno, ya estaba en la calle, estaba lloviendo. Totalmente la lluvia lo mojaba, estaba sudando frío, con mucho miedo. Sentía el viento y sabía que si seguía ahí se iba a resfriar. Y justamente se acordó que tenía un amigo cercano. Entonces decidió pasar la noche en la casa de este amigo. Pero cuando llegó y tocó la puerta, nadie la abría. Su amigo no estaba.
Entonces tocó la puerta varias veces y como nadie la abría, buscó la llave que la dejaba cercana y entró en el cuarto. Se quitó el abrigo mojado, lo arrojó en el piso y se sentó en un sofá. La oscuridad era completa también en este cuarto, ¿no? Sonó la torre de la iglesia del Kremlin, dio las 2 de la mañana y nuevamente sacó un fósforo para poder alumbrarse, pero no saben lo que le esperaba. Lo que alumbró la luz otra vez me llenó de horror y huí como un loco de ese lugar. En la habitación de mi amigo había otro ataúd, de doble tamaño que el otro. El color marrón le proporcionaba un aspecto más lúgubre. ¿Por qué se encontraba allí? Sin duda era una alucinación. Era imposible que en todas las habitaciones hubiese ataúdes. Evidentemente, a donde quiera que fuese, por todas partes, llevaría conmigo esa terrible visión de la muerte. Entonces aquí en este momento, él ya pensaba que estaba loco, ¿no? Que le estaba fallando la cabeza. ¿Por qué? Porque a partir de esa sesión de espiritismo que había hecho, él empezaba a ver ataúdes en todos sitios. Entonces él se imaginó, pues, ¿no? Que estaba loco, que le estaban fallando los nervios, porque ya eran 2 veces que había un ataúd en diferentes cuartos, lo cual era un poco improbable. Por lo visto sufría de una enfermedad nerviosa a causa de la lesión espiritista y de las palabras del ánima que habló. Pensaba que me había vuelto loco, me sujetaba la cabeza. Dios mío, exclamaba. Sintió pavor. Otra vez estaba en la calle y se había olvidado del abrigo en el cuarto de su amigo. Estaba en la calle, estaba otra vez en el frío, en la lluvia. No sabía qué hacer. Y en ese momento es que recuerda que tenía un amigo médico que vivía muy cerca de ahí, para su buena suerte, ¿no? Y justamente ese amigo, coincidentemente también había asistido a la sesión espiritista. Entonces se dirigió a su casa rápidamente. Él vivía en un quinto piso que le alquilaba también a otro amigo. Era soltero en ese momento, su amigo que era médico. Decidió entrar, pero al subir las escaleras escuchó un ruido, unas voces raras, como si alguien corriera. Y la voz decía: ¡Socorro, socorro, portero! ¡Llamen al portero! Y cuando subió las escaleras, encontró a su amigo bajando, como una figura oscura, como casi rodando por las escaleras, como un fantasma. Pagostov, ¿eres tú? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Estás pálido. Maldita lesión de espiritista. Ha trastornado mis nervios. Acabo de encontrar en mi habitación un ataúd. O sea, este amigo también había encontrado un ataúd. Ya no lo podían creer. Entonces él le dijo: ¿qué? ¿Estás seguro? Sí, un ataúd de verdad, gritó el médico, con el poco aire que le quedaba. Entonces, balbuceando y tartamudeando, Iván le contó sobre los ataúdes que había visto él también, ¿no? Por unos momentos nos quedamos mudos. Se quedaron mudos, mirándonos fijamente. Después, para convencernos de que todo aquello no era un sueño, empezamos a pellizcarnos. Y sintieron dolor. Entonces, como sintieron dolor, sabían que no era un sueñño. Evidentemente era verdad. Los ataúdes eran reales. No era una alucinación ni una visión, era totalmente cierto. Había encontrado ya un ataúd en la casa de Iván, otro en la casa del amigo y un tercer ataúd en la casa de este médico. Entonces pasaron una hora conversando entre conjeturas y suposiciones en la escalera, totalmente asustados, diciendo qué vamos a hacer, preguntándose, dándose ánimo, dándose valor. Y finalmente deciden entrar al cuarto de Pagostov con el portero. El portero entró, los tres vieron un ataúd blanco con flores y borlas doradas. El portero se persignó, hizo la señal de la cruz y después de mantenerse un momento dudando y armándose de valor, este amigo, el médico, Pagostov, decidió abrir el ataúd para decir: tenemos que saber si está vacío o si hay alguien adentro. Y entonces, armándose de valor, una vez más levantó la tapa, echaron una mirada y vieron que el ataúd estaba vacío. No había cadáver, pero sí una carta que decía lo siguiente. Esta carta la voy a leer en esta versión original, ¿no? Es una versión completa. Y decía lo siguiente: querido Pogostov, los asuntos de mi suegro van, como sabes, muy mal. Está entrampado hasta la cabeza, por lo que mañana o pasado vendrán a embargarle, lo que significa la ruina de su familia y la mía, pero sobre todo, y lo que es para mí más importante, la pérdida de nuestro honor. Por tanto, en el Consejo de Familia celebrado ayer, decidimos esconder todo aquello que fuera de mayor valor. Como en los ataúdes está la base de la fortuna de mi suegro, seguramente sabes que es el mejor fabricante de ataúdes de la ciudad. Resolvimos esconder los ataúdes más valiosos. Hoy pues me dirijo a ti, como amigo que eres, para rogarte nos ayudes a salvar la fortuna y el honor. Esperando nos prestes tu ayuda para salvarlos, empiezo por enviarte, querido amigo, un ataúd para que lo guardes, escondido hasta que yo te lo pida.
Sin el auxilio de los amigos sucumbiríamos. Abrigo la esperanza de que no me rehusarás este favor, teniendo en cuenta además que el ataúd no habrá de permanecer más de una semana en tu casa. A cada uno de cuantos considero mis verdaderos amigos he enviado un ataúd, contando por anticipado con su generosidad y nobleza. Tu amigo que te quiere, Iván Chelustín. Bueno, entonces así se resuelve el misterio, ¿no? No era fantasmas, no era que estaban locos, no era que se iban a morir, ¿no? Como yo también pensé que este personaje Iván de repente iba a encontrar la muerte en ese ataúd, ya que le había dicho, el espíritu de su amigo le había dicho, arrepiéntete que esta noche vas a morir, ¿no? Pero no fue así. Fueron ataúdes que enviaba un amigo cercano a la casa de todos los que consideraba amigos y conocidos cercanos. Bueno, 3 meses tardaron después de lo ocurrido en curarse mis nervios descompuestos. Nuestro común amigo, el yerno del fabricante de ataúdes, salvó su honor, su fortuna, posee ya una agencia de entierros y vende monumentos funerarios. Sus asuntos, sin embargo, no van ahora muy bien, por lo que todas las noches, al entrar en mi habitación, temo encontrar al lado de mi cama un blanco mausoleo de mármol o un catafalco. Imagínate, ¿no? Llegar a tu cuarto, a tu cama, encontrar un ataúd de la nada. ¿De dónde salió ese ataúd? O sea, totalmente tenebroso. Pero peor aún, imagínate vivir con el miedo de volver a encontrar, porque sabes que es un amigo loco que te va a mandar un ataúd en cualquier momento. Bueno, aquí acaba este relato. Una noche de espanto de este genial autor ruso Anton Chekhov, considerado por muchos el padre del cuento moderno. Bueno, lo recomiendo este relato. Espero que lo puedan leer porque es muy diferente leerlo. Ustedes mismos, ¿no? Sientan ese miedo, ese pavor al no saber qué significan estos tabúes. Gracias. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.